que tu palabra siempre. Y continuamos con nuestro estudio del libro de los Salmos, pero en esta oportunidad vamos a tocar 2 salmos, salteando algunos, para poder dar fin a lo que sería el libro primero de los Salmos. El libro primero y segundo son atribuidos a David. Y cuando termina el Salmo segundo, vamos a ver que dice ahí claramente en el último versículo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Pero no hacia el final, este libro, que tiene esta particularidad. El último texto del Salmo condice con el último texto también del último Salmo del libro segundo. Y estos versos previos al libro anterior son como una doxología, como un cierre de la colección. Y quisiera llamarles la atención en esta oportunidad acerca de uno de los salmos más interesantes que tiene también este libro, así como hemos visto algunos que son verdaderamente históricos en el sentido de que la iglesia los ha tomado y los ha meditado y los ha orado, los ha cantado. O sea, el Salmo 1, encontramos el Salmo 2, el 23, el Salmo 34, en el Salmo 30 también muchos textos han sido usados para cantar. Y el Salmo 40 es también un salmo muy importante en este libro. Es una ilustración de, quizás podríamos decir, del método de compilación que tenían los antiguos. Una lectura de este salmo nos va a mostrar rápidamente que hay cambios de ánimo, cambios de enfoque en cada una de las partes que componen este salmo. Vamos a ver del versículo 1 al 11, de pronto una alabanza que pasa a una oración contestada y después a un pedido de liberación inmediato. El versículo 12 en este salmo es muy importante, es como que cambia o hace un paréntesis para continuar con el nuevo tema. Después veremos en el versículo 13 al 17 cómo concluye esto con un texto muy similar al del Salmo 70. Y podemos decir que aunque los últimos pueden haber sido sacados de este salmo, quizás la misma poesía surge en tiempos muy similares, hay igual una identidad separada del versículo 12 en medio de estos textos que es muy evidente. Dice así este salmo que conocemos como entonces el Salmo 40. Nos habla el salmista y nos presenta su situación diciéndonos: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es el énfasis de este pasaje. ¿Cuánto nosotros llegamos? Entonces después al verso 12 nos vamos a encontrar: porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Entonces lo que era todo una bendición, un agradecimiento, un reconocimiento al Señor, comienza ahora el salmista a cambiarnos el ángulo de la poesía, por así decirlo. Y comienza a hablar al Señor ahora. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. O sea, mientras el primero es un testimonio, la primera parte un testimonio, un contarnos su experiencia, cómo vivió ese periodo de angustia, quizás siendo librado de la enfermedad que habíamos mencionado en otros salmos o de otra circunstancia parecida. De pronto encuentra que en su corazón hay algo que lo separa del Señor, su propio pecado, sus propias cosas, y comienza a elevar al Señor esa oración pidiendo
ayuda. Encontramos en los primeros versículos, del 1 al 3, es la experiencia de la oración que recibió respuesta. Y si bien nosotros muchas veces oramos al Señor, qué importante es y qué cambio de ánimo se produce cuando la respuesta no llega, ¿no? O sea, generalmente uno comienza a recordar, sí, yo oré al Señor y oré así, le dije Señor y el Señor me respondió y me dio esto. Esa era la experiencia del salmista. Él comienza así, esperé al Señor, se inclinó y oyó. Y después de un periodo de espera, entonces el salmista reconoce de que es rescatado de la angustia. Él reconoce que el Señor le libra de ese pozo que él llama de lodo cenagoso, ¿no? Donde no podía hacer pie firme, donde las cosas parecían que resbalaban, donde no había manera casi de salir. El pozo de la desesperación lo llama él, ¿no? O sea, la situación psicológica, la situación espiritual que se encontraba, lo llevaba a la desesperación. Pero el esperar en Dios fue la gran victoria que obtuvo el salmista. ¿Por qué? Porque el Señor se inclinó a él y lo oyó. Entonces comienza a poner un cántico nuevo. Él dice, puso cántico nuevo en mi boca. Como habíamos dicho en oportunidades anteriores, cuando se hablaba de cántico nuevo, cuando se hablaba de esa canción que nunca había sido cantada, no tanto por el hecho de no haber sido compuesta, sino porque es el resultante de la experiencia, el resultante de la victoria, de recibir esa bendición de Dios, esa gracia de Dios que lo libera y lo hace verdaderamente tener esperanza. Y es lo que nos ocurre a nosotros cuando el Señor responde a nuestras oraciones, cuando llega ese refresco de parte de Dios, o quizás una promesa a través de la palabra, o una palabra a través de los hermanos, nos llega y nos trae paz y nos calma. Por eso dice el salmista hablando, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es el resultado de su oración contestada. Es el nuevo canto, es la experiencia, lo lleva entonces a un ejercicio de el hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, podemos decir que también aparece entonces como cambio a partir del versículo 12 lo que llamamos la petición de liberación. Él escribe, apresúrate a socorrerme, Señor, necesito tu ayuda, Señor, necesito que estés tocando mi vida, necesito que hagas algo. El versículo 12 podemos entonces entenderlo como el eslabón que une ambos textos, ¿no? El del cántico de victoria, el del cántico nuevo, el del cántico de agradecimiento, el del desafío a hacer la voluntad de Dios contra ahora la mirada introspectiva hacia sí mismo y reconoce que sus maldades, sus errores, sus pecados habían hecho una separación con Dios, ¿no? Entonces, no obstante, él tiene necesidad de hablar de todas estas cosas. Dice que él habla de sus enemigos otra vez más para que sean avergonzados y confundidos, que se vuelvan atrás, se avergüencen, que sean asolados. Pero por sobre todas las cosas pide además que los que buscan a Dios encuentren verdadera paz y verdadero gozo. Engrandeciendo al Señor, alabando al Señor, teniendo con el Señor esa relación. Dándose cuenta entonces de su propia incapacidad, él confía en que Dios le va a levantar y vendrá a ser su ayudador y libertador. Y aquí encontramos como último, como pasaje de cierre de este libro, el Salmo 41, una acción de gracias por ser sanado y ser vindicado delante de aquellos que lo atacaban. Dice, este salmo es el salmo de alguien que acaba de recuperarse también de una enfermedad muy seria y expresa el agradecimiento a Dios. Por eso estos salmos son tan propicios para estos tiempos, en donde el salmista, luego de ser pasado por fuego de prueba, luego de haber sido prácticamente llevado a un extremo de su fe, de su conciencia de Dios, es liberado, y en esa liberación él canta al Señor y compone estos poemas
en los cuales estamos reflexionando. El Salmo 41 entonces es una meditación sobre la liberación que Dios da. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Empieza así el Salmo 41. Miren, vamos a verlo. El Salmo entonces 41 es una oración pidiendo salud. Es una oración pidiendo salud que propicia para estos días. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará en el lecho de dolor y se mullirás toda su cama en su enfermedad. Que es algo impactante, pero también qué hermoso texto para compartir en estos días con aquellos que sabemos están sufriendo, están en la cama de un hospital o aún encerrados en su propia casa. Él comienza a hablar de la bienaventuranza, en primer lugar, del que se acuerda del pobre. Esto va en armonía con el Sermón del Monte. El Señor dice, el Señor Jesucristo nos habla y nos dice, bienaventurados los misericordiosos, aquellos que tienen compasión del que sufre. Y esta es la visión del salmista. Pero no es en este caso el bienaventurado sobre el cual él escribe, sino lo que el Señor hace. Y pasa a ser el Señor entonces, una vez más, el centro de la atención del Salmo. El hombre, como el del Sermón del Monte, es liberado, es fortalecido, es bendecido, pero él sabe que todo esto viene de la mano del Señor. Y luego pasa a una oración donde solicita ser restaurado, ¿no? Del versículo 4 al 9. Yo dije, Señor, sana. Y acá es como una demanda, pareciera tener ese tipo de impronta, ¿no? Sin embargo, es una petición de misericordia que él hace al Señor, ¿no? Él está la confesión de su pecado, él habla acerca de esto en su oración. Sus enemigos se han tomado placer y al observar sus aflicciones, incluso hasta un amigo cercano se ha vuelto contra él. Interesante porque esto también contiene un aspecto mesiánico y algunos han aplicado a Judas las palabras de este salmo. Veamos, versículos 4 al 9, Salmo 41. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Comienza a hablar de sus enemigos. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. ¿No? Versículo 9, o sea, texto aplicado luego a Judas Iscariote. Dice, mas tú, oh Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. O sea que de alguna manera este texto fue recordado por los discípulos y por los evangelistas al ver la acción de Judas. Sin embargo, cierra con una petición que para nosotros por ahí nos puede resultar extraña, que es la petición de venganza, ¿no? Dice, hazme levantar y les daré el pago. Esta no es una oración para que Dios dé el pago a aquellos que se aprovecharon de él. Él no está pidiendo, Señor, ahora a los que me hicieron mal. Dice, no. Yo necesito enfrentar a ese hombre. Yo quiero ver, Señor, aquellos que han hablado mal de mí, que me han hecho mal. Yo necesito enfrentarme a ellos. Esa es la actitud del salmista. Dame las fuerzas para poder ir hacia ellos y enfrentarlos. Lo que él pide solamente es que esta victoria pueda tener la seguridad del favor de Dios, hacer esta vindicación justa de sí mismo, pero con la aprobación de Dios. Y cierra entonces este libro primero de los Salmos con la bendición final. Bendito sea el Señor,
¿no? Y de pronto marca con esto lo que dijimos, la doxología o el cierre de esta porción. Dice en el versículo entonces último del Salmo 41, versículo 13, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y de esta manera se cierra el primer libro de los Salmos. La primera edición, podríamos así decir, el Génesis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de estos estudios de que este libro está configurado y armado y editado en un paralelo con la Torá? Y en este caso, este primer libro, estos primeros 41 salmos, donde la gran diferencia entre el impío y el piadoso, entre el justo y el injusto, y aún también entre el necio y el sabio, dándole así un corte sapiencial, nos lleva a pensar en estas palabras, no como entonces pequeños poemas o textos que podemos leer de la Biblia para regalarle a otros, sino como experiencias vividas por alguien que sufre, alguien que también recibe alegrías, alguien también que es reconocido, pero alguien también que es atacado, alguien que tiene salud, pero que también está enfermo, que goza de la vida, pero estuvo al borde de la muerte. Estas son las experiencias que el salmista nos habla, pero en todas hay un sello especial que es su teología, que es el reconocimiento y el conocimiento profundo de la persona de Dios. De este Dios que se autorrevela a sí mismo, ¿no? Porque el salmista no podría conocerlo si Dios no se da a conocer. Pero él, a través de la fe, elabora estos poemas atribuyendo al Señor y reconociendo en el Señor todo aquello que lo bendice, que lo fortalece, que lo cuida, que lo levanta, que lo lleva, aún muchas veces que lo corrige o lo disciplina, pero que a través de todo este tipo de experiencias Él crece y se profundiza esa relación íntima por la fe con el Dios de Israel, con su Dios, con el Señor Yahvé de los ejércitos, que también lo conocemos como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos hasta esta primera parte, y en los próximos videos estaremos también entonces meditando, leyendo y reflexionando en el segundo libro de esta colección de salmos, donde vamos a encontrar muchísimas cosas interesantes y por las cuales seguramente Dios también va a hablar a tu vida. Que el Señor te bendiga.